Hola, ¿qué tal amigos? Hoy les traigo una información que espero sea de su interés, cómo calcular la fecha probable de parto. Este tema es bien interesante porque hay varios métodos que existen para poder calcular la fecha probable de parto. El primero de ellos es la fecha de la última menstruación, el otro es a través de la ecografía y el último es a través de la fecha de la fecundación. Espero que esta información sea de mucho valor para ustedes, así que comencemos. Bien, vamos entonces a explicar un poco referente a la edad gestacional y cómo calcular con una hoja Excel la fecha probable de parto. Es bien sabido que el embarazo dura 40 semanas. Sin embargo, también se habla de que son 38 semanas. Muchas personas no tienen claro el concepto de por qué 40 o 38. Vamos a tratar de aclararlo rápidamente. 40 semanas en días son 280 días y 38 semanas en días son 216. Por tanto, el embarazo dura 40 semanas desde la fecha de la última menstruación en mujeres regulares de 28 días. Y desde el día de la ovulación-fecundación dura 38 semanas. Muy bien, con esta información vamos a calcular la diferencia de 280 y 216. Es 14 días. 14 días son 2 semanas, que es la diferencia también entre 40 y 38. ¿Por qué 2 semanas? Porque la mujer regular de 28 días ovula en el día número 14. Y es por esta razón que desde el día número 14 de su ciclo menstrual en el que quedó embarazada hasta la fecha probable de parto hay 38 semanas. Desde el día 14 hasta la fecha probable de parto, 38 semanas. Pero desde el día de la última menstruación de esa misma mujer regular de 28 días hasta la fecha probable de parto hay 40 semanas. Sin embargo, las mujeres irregulares no pueden usar el cálculo de las 40 semanas porque va a producir error, porque ellas normalmente ovulan en días diferentes al día número 14, puede ser el día número 11, 12, 13, 15, 16, etc. Muy bien, con esta información vamos entonces a hacer una tabla para calcular fecha probable de parto con Excel. Vamos a calcular la fecha de hoy con una fórmula que es hoy, se abre paréntesis, se cierra paréntesis, enter. También vamos a colocar la fecha de la fecundación, si la conocemos. En el caso de mi esposa y mi persona, la conocemos debido a que utilizamos un método que se llama método Billings de planificación familiar natural, muy bueno, lo recomiendo. Estoy dejando el enlace en los comentarios o en el asunto de este video. Vamos a cambiar el formato de celdas a uno que me gusta más y aquí vamos a personalizada, escogemos el formato con día, mes, mes para que salgan letras y escribimos 2Y para que salgan los 4 dígitos del año. Y tenemos entonces 12 de agosto 2018, la fecha de hoy. Copiamos formato y lo llevamos al día de la fecundación. Muy bien, si conocemos la fecha de la última menstruación real, la colocamos también. En el caso de mi esposa sería 16 de mayo. Copiamos formato. Y vamos entonces ahora al tema de las ecografías. Es muy interesante. Vamos a revisar la ecografía número 1. En la ecografía número 1 tenemos la siguiente información. Se hizo el 9 de julio de 2018 y para ese día, según el método de longitud cefalocaudal o también cráneo caudal, se tenían 8 semanas y 3 días. Esta edad gestacional para esta fecha es importante para hacer el siguiente cálculo.
A ver, vamos a usar una hoja Excel que abrimos por aquí. Vamos a aumentar vista para que puedan ver mejor. Y este es el siguiente cálculo. Era 9 de julio. Copiamos formato de 2018. Tenía supuestamente 8 semanas y 3 días. Estas 8 semanas las vamos a escribir en días y esto nos da 8 por 7, 56. Colocamos el 3 de los días, sumamos entonces 56 más 3 y nos da 59 días de edad gestacional para el 9 de julio. Si nosotros a la fecha de la ecografía número 1 le restamos esa cantidad de días, nos debe dar entonces la fecha de última menstruación según ecografía, según cálculos promedios de ecografía. Entonces me equivoqué acá, marcamos fecha, menos 59, da 11 de mayo. 11 de mayo, según la ecografía 1, es la fecha de la última menstruación de mi esposa, lo cual no es cierto porque la fecha de la última menstruación de ella fue el 16 de mayo. Muy bien, a esta fecha de última menstruación de ecografía le vamos a sumar 280, que son 40 semanas, para calcular la fecha probable de parto, nos da 15 de febrero. Vamos a verificar en la ecografía y tenemos que sí, efectivamente, FPP, fecha probable de parto, 15/02/2019, ecografía número 1. También aparece aquí como FEP, fecha estimada de parto. Muy bien, vamos entonces a revisar la ecografía número 2 y vamos a hacer exactamente lo mismo. Aquí en ecografía número 2 se realizó la ecografía número 2 el 27 de julio. Colocamos esa fecha acá, 27/07, copiamos el formato para visualizar mejor la fecha y vamos a ver cuántas semanas y días habían según la ecografía 2. 11 semanas y 6 días, acá abajo se lee. Escribimos eso en la hoja Excel, 11 semanas y 6 días. Calculamos las semanas en días, las multiplicamos por 7, colocamos el número 6 aquí, sumamos 77 más 6 da 83. A la fecha de esa ecografía le vamos a restar esa cantidad de días para calcular la fecha de última menstruación según ecografía número 2. Da 5 de mayo 2018, lo cual tampoco es cierto debido a que, como ya mencioné, mi esposa, su última menstruación fue el 16 de mayo. Pero como estos métodos tienen un margen de error que puede ser incluso de varios días, dan estos cálculos así. A esta fecha de última menstruación le sumamos 40 semanas o 280 días y nos da 9 de febrero. Vamos a verificar esta fecha en la ecografía. Efectivamente, 9/02/2019. Fecha probable de parto según ecografía número 2. Muy bien, estas dos fechas, tanto 11 de mayo como 5 de mayo, son importantes para la tabla que vamos a hacer, que veníamos haciendo por acá. Muy bien, entonces vamos a colocar fecha de última menstruación según ecografía 1 es 11 de mayo y fecha de última menstruación según ecografía 2 es 5 de mayo. Copiamos formato para mejor visualización de la fecha. Y ahora vamos a hacer una tabla bien simpática de la siguiente manera. Vamos a colocar el método que estamos utilizando, fecundación. También, o vamos a mejor, copiamos esto que está acá, copiamos aquí, pegamos. Vamos a calcular las semanas por cada uno de los métodos. Lo que tenemos que hacer es lo siguiente: por ejemplo, la cantidad de semanas de edad gestacional por el método de fecundación sería lo siguiente: fecha de hoy, abriendo paréntesis, menos la fecha de la fecundación, cierro paréntesis,
entre 7 para calcular el número de semanas con decimales. Vamos acá a la función y a la fecha de hoy le vamos a colocar F4 para que no se mueva cuando arrastremos fórmula. Damos Enter, arrastramos fórmula y entonces tenemos las semanas con decimales por cada uno de los diferentes métodos. Ahora vamos a colocar aquí las semanas enteras, sin decimales. Esto se hace con una fórmula que se llama redondear punto menos. Redondear está aquí abajo. Redondear punto menos. Y debemos colocar dos argumentos. El número, que sería este, punto y coma. El número de decimales, que sería 0, porque queremos el número entero, sin decimales. Nos da 11 semanas. Arrastramos fórmula. Muy bien, ahora para calcular el número de días necesitamos calcular la diferencia entre estos dos valores o dos columnas calculadas, porque estos decimales que están acá son el número de días pero en semanas. Necesitamos pasarlos a días. Entonces hacemos el cálculo de la siguiente manera: esta columna menos esta columna, Enter, me da los decimales, arrastramos fórmula y entonces agarramos ese valor y lo multiplicamos por 7 y de esa manera nos da la cantidad de días. Un día. Muy bien, arrastramos fórmula y listo. Tenemos las semanas y los días. Ocultamos esta columna que no la necesitamos. Ocultamos esta columna que tampoco la necesitamos y aquí tenemos las semanas y días por cada uno de los métodos. Por fecundación, al día de hoy, 12 de agosto 2018, mi esposa tiene 11 semanas y un día de embarazo. Si comparamos con la fecha de última menstruación de la ecografía 2, ella tiene 14 semanas y un día de embarazo. Esto es una diferencia de 3 semanas entre los dos métodos. Es una diferencia muy grande de 21 días que vamos a analizar en unos pocos minutos. Muy bien, ahora colocamos acá días transcurridos. Y esto se calcula de la siguiente manera. La fecha de hoy, F4 menos la fecha de la fecundación, y tenemos 78 días transcurridos. Arrastramos fórmula y ahora colocamos aquí días faltantes para el parto, faltantes, y eso lo vamos a calcular con la fecha probable de parto. Fecha probable de parto la colocamos aquí, es fácil calcular, lo hacemos de la siguiente manera. Fecha probable de parto es la fecha de la fecundación más 38 semanas. No son 40, recuerde, aquí cuando utilizamos la fecundación son 38, multiplicamos por 7, nos da 16 de febrero. Y ahora vamos a calcular las otras fechas probables según los otros métodos. FUM real, tomamos la fecha y le sumamos 40, porque es desde la última menstruación, multiplicamos por 7 los 40, nos da 20 de febrero. Los métodos por ecografía también se suman 40 semanas y aquí tenemos 15 de febrero y 9 de febrero. Estas son las dos fechas que nos dijeron en las ecografías, como ya mostré por acá. Ecografía 1, 15 de febrero, ecografía 2, 9 de febrero. Muy bien, entonces así tenemos las fechas probables de parto. Los días faltantes para el parto serían la fecha probable de parto menos el día de hoy. Le damos F4 para fijar la celda, Enter, arrastramos hacia abajo y listo. Tenemos entonces los días faltantes. Si sumamos los días transcurridos más los días faltantes, vemos acá abajo que Excel calcula la suma 266, que corresponde a 38 semanas. Y eso es correcto, eso nos ayuda a verificar que nuestros cálculos están bien hechos. Si sombreamos estos dos números nos da 280, que son 40 semanas. Estos dos números también 280, 40 semanas, y estos dos números 280, 40 semanas. Muy bien, usted puede colocarle un poco de forma a su tabla, puede colocarle por ejemplo bordes y puede, si desea, también eliminar líneas de cuadrícula para mejor visualización.
Bien, vamos entonces a comparar un poco esta información que tenemos acá y cómo la podemos utilizar y para qué es útil. Según la ecografía número 2, la fecha probable de parto es el 9 de febrero de 2019. Según esta ecografía, esa fecha, el 9 de febrero, ya se cumplen 40 semanas. Pero lo cierto es que en realidad en esa fecha no se han cumplido 40 semanas de embarazo, sino que es el 16 de febrero que se cumplen apenas 38 semanas desde la fecundación. Es por esa razón que quizás muchas mujeres embarazadas se les ha adelantado el parto de forma prematura por no tener una precisión respecto a la fecha probable de parto desde la fecundación. Es importante entender que estos métodos por ecografía utilizan promedios en las medidas de los fetos o de los bebés en el primer trimestre a través de unas fórmulas que hacen una aproximación. Espero que esta información sea de mucha ayuda a las damas que están en embarazo y a sus compañeros. Bien, eso fue todo, amigos. Espero que les haya gustado la información, espero sus comentarios, sus preguntas, inquietudes y haré todo lo posible por responderlas por mi canal. Bueno, hasta luego. Chao, chao.